Necesaria advertencia preliminar. La entrevista al periodista y gestor cultural chillanejo Ciro Edgardo Vargas Mellado resulta de varias conversaciones realizadas en su hogar en Santiago y el acopio a manera de collage facilitador de informaciones de párrafos marcados de comentarios de personas involucradas en sus vivencias, de suerte de lograr una visión más amplia que la mera recordación de hechos y circunstancias. Mi vida ha transcurrido siempre en ese ámbito, dice Ciro. He trabajado desde muy joven en radio y en mi vida lo he hecho en diferentes emisoras. Primero en provincia y después acá en Santiago. Y ahora en Radio Arcoíris, en este proyecto que en realidad nos tiene a todos apasionados, los que estamos involucrados en él. Conversamos con el periodista Ciro Edgardo Vargas Mellado y sus primeras frases resumen toda una vida. Hoy frisa más de 90 años, decíamos cuando le hicimos la entrevista. Y le hemos preconizado muchos más en su intento de emular a su coterráneo Nicanor Parra, con el cual organizó la primera escuela de temporada de la Universidad de Chile en la ciudad que cobijó a ambos en tiempos de niños. Los inicios en la radiotelefonía en Chillán. Habla entusiasmado de su primera incursión en la radiotelefonía en Chillán. Fue, siendo muchacho estudiante en el Liceo de Hombres de Chillán en el último año. En esa época eran humanidades. Terminaba mi sexto de humanidades y me fui aproximando a la radio. Me pasaba escuchando y pasaba por ahí frente a la casona donde estaba la emisora, observando y observando, hasta que empecé haciendo un programa leyendo poesías. Y yo me fui metiendo en la radio a través de la poesía, leyendo poesía y después ya se me fue haciendo un hábito y pasó a ser, con el correr del tiempo, empleado como locutor y luego director de la radio La Discusión de Chillán, en la cual trabajé algo de 20 años hasta que posteriormente me vine a Santiago, a estas tierras metropolitanas. Recuerda, sin ocultar su emoción, a Alberto Poblete Cabezas, su profesor de castellano. Dice, un hombre muy interesado en la suerte de los alumnos y por mí parece que sintió especial simpatía porque me estimuló a leer, me facilitaba libros, me incentivaba a escribir, cosa que empecé en aquellos años a incursionar en literatura. Lo que ocurría allá por los años 40, alternaba mis estudios con una asomadita, una pasada por la radio. Una actividad trascendente. Entrevista a Ramón Binay. Comentando circunstancias especiales de esos años, recuerda con nostalgia:
Me tocó atender la primera visita que Ramón Binay hizo a Chillán, ya en años muy, muy lejanos. Fue cuando apareció por primera vez allá en Chillán. Tuve la alegría, el honor, la satisfacción y el orgullo que tiene que fuese yo el que lo entrevistara ante el micrófono. Hasta una foto quedó por ahí conservando esa imagen. Era una misión enorme, próximo a la estrella y además con ese encanto, esa simpatía de Ramón Binay que en su primera visita cautivó a la ciudad. Relata la fiesta que constituyó la visita, el trabajo conjunto de ambas radios existentes en la ciudad y la formidable experiencia que en esos años tradujo el inusitado despliegue técnico. Dice, creo yo que la potencia de la radio alcanzaba a los límites de la ciudad de Chillán, apenas a unas comunas próximas de la zona rural, tal vez San Carlos, a lo mejor, no era mucho lo que alcanzaba, pese a que se contaba con una antena que era muy alta, altísima, que nos llamaba mucho la atención y había que estarla cuidando día y noche. La experiencia dura del 39 y el recuerdo de doña Aurora. Nos situamos en el año 1939, importante para Chillán porque ahí estuvo el epicentro de un terremoto tremendo con más de 39.000 muertos. Pregunté, ¿en esa fecha había radioemisora? Y si no la había, ¿cuándo comenzó y cómo la situación del terremoto afectó a esa actividad? Nostálgico, Ciro responde, no tengo memoria de que hubiera radio en Chillán en esa época, porque además el terremoto barrió con todo, redujo a escombros toda la ciudad y no creo, no había radio todavía en esa época. Con posterioridad a eso sí, empezó a aparecer la radiodifusión y fue la radio La Discusión la primera que apareció en el dial y después la otra emisora, Radio Ñuble, que fueron las dueñas del espacio durante muchos años. Pero la tragedia del terremoto no tuvo una repercusión del punto de vista de las transmisiones radiales porque no lo sabía. Y la ciudad quedó reducida a escombros y después de mucho tiempo lograron ya aparecer los primeros atisbos de una radiodifusión en la ciudad. Observé en Ciro
una emoción difícilmente contenida, y tras un breve descanso requerí las razones de los sentimientos trizados. Vino el relato de su particular experiencia. Dijo, toda la familia estaba en el campo. Yo tenía 14 años. Esa noche estábamos todos durmiendo. Éramos 8 hijos y mi madre, que estaba viuda porque mi padre murió muy joven. Era época de vacaciones. Cuando viene un sacudón, escapamos todos, porque en la casa, esa casa de campo donde quedaron solo los pilares que la soportaban, era donde nos cobijábamos. Y mi madre parecía una gran gallina con sus polluelos. En el patio, bajo unos enormes castaños que estaban frente a la casa. Luego relata, no sé por qué, pero mi madre me distinguió con una misión que al mismo tiempo de asustarme mucho, me llenaba de satisfacción porque me permitía regresar a Chillán. El movimiento telúrico fue algo terrible. La ciudad desapareció. Dijeron que la iban a prender fuego, pero era una mentira. Estaba todo en el suelo, no había que incendiar. Las aceras no existían. La acera de una calle se cruzó con la otra de enfrente, así que quedaron montones de escombros. Luego la conversación se desgranó en los recuerdos de su madre, Aurora Mellado Graf. La emoción reinó en ese momento. Hube de esperar que volviera la tranquilidad, tiempo que destiné a hurgar en documentos que guarda con justificado celo. Ahí encontré una carta que Ciro le escribió a su madre el 17 de enero de 1944. En ese entonces no tenía aún los 20 años y estaba cumpliendo su servicio militar como estudiante. El texto de esa carta, con las lógicas diferencias que otorgan los años, refleja el estado de ánimo de ese instante y el momento de esta entrevista. Carta y encomienda de una madre. Doy gracias a Dios que aún la tengo y ruego la conserve para dicha mía y de mis hermanos. Pasado el almuerzo, me lancé a escudriñar el contenido de la encomienda con una profunda emoción. Aquel paquete contenía sacrificios y seguramente más de una lágrima de mi adorada madre. Cuando se está lejos y solo se acrecienta demasiado el cariño por la madre y hermanos y amigos lejanos, soy un tanto sentimental, dice en paréntesis de la carta. Cuando descubrí el contenido del sobre se llenaron de lágrimas mis ojos. No lloré porque un militar no debe llorar. Guardé lleno de cariño mis cositas y me lancé al patio para devorar su carta. Mamá, nuevamente mis ojos permanecieron húmedos con las lágrimas que tenía que tragar. Una experiencia importante. Primera escuela de temporada en Chillán. La entrevista que trabajamos en conjunto con Ciro Edgardo dio lugar a una remembranza noble, matizada con cantos y risas y los instantes de emoción que generaron los recuerdos.
la primera escuela de temporada realizada en Chillán con visas de excelencia universitaria. Más que la frase del entrevistado, opté por traer a cuento una nota escrita en el diario La Discusión por Guillermo Carrasco Seguel. La nota se titula Un recuerdo necesario y fue publicado el 8 de julio de 1955. Dice el texto: ahora que la ciudad ha respondido entusiasta y bulliciosa al llamado de la escuela de temporada de la Universidad de Chile, es necesario recordar al que hizo posible con su magnífico tesón que esta bella quimera se convirtiera en brillante realidad. No hay manifestación espiritual en esta ciudad que no cuente con su activa participación. Un día lo vemos dirigiendo una obra teatral, otro organizando concursos radiales para escolares y un tercero viajando a Santiago a conversar con las autoridades universitarias para concretar el funcionamiento en Chillán de una escuela de temporada. Es necesario imitarlo. Necesitamos muchos de su temple para evitar la crisis total de los valores del espíritu. Los jóvenes de hoy tienen en él un ejemplo. Reaccionemos contra el desesperante materialismo de la época para que nuestras palabras no sean sólo el canto del cisne de una civilización en decadencia. Tal es el texto de Guillermo Carrasco Seguel. Terminó el texto con esta pregunta: ¿habrá necesidad de decir que este modesto Quijote de Chillán es Ciro Edgardo Vargas Mellado? La inveterada modestia de sus realizaciones. ¿Acaso sea la modestia la actitud que mayores obstáculos ha puesto en su más que octogenaria existencia? Hablar de radiodifusión cultural, el año 1948, Teatro Experimental, 1951, Instituto de Extensión Cultural de Chillán, 1952. Todos esos eventos importantes violentan los recuerdos, conmoviendo las fibras más íntimas de los sentimientos. Dice, se ha escrito tanto sobre estas experiencias culturales. Tras un profundo suspiro que borra los recuerdos, dice, aguijoneo sobre sus aportes y con incomodidad no exenta de rubor. Me espeta, quédense con los dichos de Guillermo Carrasco Seguel y la importante contribución histórica de Bernardo Neira sobre el teatro de Chillán. Mantengo la aspiración de que alguien recoja la información de tantos esfuerzos nobles que no han logrado interesar a los historiadores de la cultura de esta ciudad.